¿Por qué Borges nunca ganó el Premio Nobel de Literatura? A ver. Recordemos, Jorge Luis Borges fue nominado al Premio Nobel de Literatura en 1967, 68, 69 y 70. Un montón. Y mágicamente también después de los 70 dejó de ser nominado. Recordemos que hay muchos artistas que incluso han ganado Premio Nobel por obras que han sido más viejas, que no fueron, que salieron ese año, por cuestiones relativas a la trayectoria y demás. Por algo puede ser que haya sido... O sea, hubo 4 años en los que no ganó, pero por algo también, después de los 70, Borges dejó de ser ya directamente nominado, que eso ya medio raro. El académico Anders Osterling, presidente del comité, que rechazó en un par de oportunidades a Borges, según él, y según sus palabras, es porque era demasiado exclusivo o artificial en su ingenioso arte en miniatura. Lo que él decía que era como medio elitista. También bastante rebuscado y bastante... sí, eso iba a decir. Él tampoco lo dijo de manera muy clara. Sí, sí. Hay una... Perdón que ya empecé a meterme en lo que no era mío. Pero hay muchas... En la facultad de periodismo o de letras hay como una idea de que hay que leer a Borges con un diccionario. Como diciendo, no vas a entender nada... Tenés que leer a Borges con un diccionario en la mano, si querés entenderlo. Sí. Bueno, igual en realidad casi que habría que leer cualquier cosa con un diccionario en la mano. Pero sí, bueno, sí, pero como diciéndote una oración, hay 10 palabras que no vas a saber qué quieren decir. En ese sentido, por ahí hay otros autores que sí. Sí, hay una cosa ahí de como diciendo, che, me parece que la rebuscaba medio a propósito. Claro. Pero bueno, sea o no válido, los premios obviamente tienen ciertos caracteres medio... muchas veces a la hora de elegir en un jurado hay una cuestión muy subjetiva, pero esto es algo que impactaba en Borges y que con el tiempo empezó a soltar algunas de sus frases que han sido tan ingeniosas como maliciosas siempre a la hora de hablar. En el 79 dijo, por ejemplo, es una antigua tradición escandinava, me nominan para el premio y se lo dan a otro. Ya todo eso es una especie de rito. Lo dijo haciéndose chistoso. Y en el año 81 le dijo a Vargas Llosa en una entrevista, cuando dijo ¿por qué nunca te ganaste el Nobel? Le dijo porque esos caballeros comparten conmigo el juicio que tengo sobre mi obra. Era una cuestión medio ahí como de falsa modestia, diciendo que no era tan buena. Modestia y ego, medio ahí todo mezclado. Claro, pero hay una situación donde obviamente todos sabemos y reconocemos que Borges es una de las plumas más excelsas en la historia argentina, pero nos vamos a un par de años que después de aquellas nominaciones y antes de estas frases, tanto la del 79 como la del 81, más precisamente al año 1976. El 19 de mayo de 1976, junto y acompañado por Ernesto Sábato, Jorge Luis Borges almuerza con Jorge Rafael Videla, dictador de la Argentina. 2 meses hacía que se había instaurado la dictadura en Argentina. Es todo un caballero, fue lo que dijo Borges acerca de Videla después de aquel almuerzo. Y el 21 de septiembre de ese mismo año, de 1976, es en la recepción del doctorado honoris causa que le concedió la Universidad de Chile. En aquel momento decía Borges: en esta época de anarquía, sé que aquí, entre la cordillera y el mar, una patria fuerte. Lugones predicó la patria fuerte cuando habló de la hora de la espada. Yo declaro preferir la espada, la clara espada, a la furtiva dinamita. Al día siguiente de pronunciar estas palabras, fue a saludar a Pinochet, con quien también almorzó, y declaró: es una excelente persona, su claridad, su bondad, estoy muy satisfecho. Estas son las palabras que decía Borges que tenía para hablar de Pinochet, cruel dictador chileno y una de las dictaduras más sangrientas en uso en cuanto a números también, a volúmenes, dentro de lo que es las dictaduras de América Latina. Una de las frases que tuvo por aquellos tiempos respecto a
a la democracia, Jorge Luis Borges, fue: me sé del todo indigno de opinar en materia política, pero tal vez me sea perdonado añadir que descreo de la democracia, ese curioso abuso de la estadística. Acá vemos un par de cuestiones. Vemos dando la mano y almorzando con dos dictadores a dos lados de la cordillera, enalzando sus figuras. Vemos esta voluntad antidemocrática de alguna forma. Y recordamos esta parte en la cual habla de esta patria fuerte, con la patria fuerte de la espada, y que dice: declaró preferir la espada, la clara espada, a la furtiva dinamita. Esto haciendo referencia a lo que eran las resistencias guerrilleras y la forma en las cuales lo hacían. Pero recordemos también que esto se trata del premio Nobel, de por qué no recibió el premio Nobel de literatura. Y entre otras cosas, relacionadas también a estas posturas ante dictaduras y ante dictadores y sus frases antidemocráticas, también recordemos y resaltemos esto de que lo prefiere antes de la furtiva dinamita. ¿De dónde viene el premio Nobel? Alfred Nobel, que fue un gran inventor, tiene 355 inventos patentados, pero entre ellos la dinamita, puntualmente, es su más famosa creación. Y Alfred Nobel dijo: en un momento vio ante los ojos del mundo cómo sería recordado. En 1988 se sorprendió porque leyó su propio obituario en los diarios, en el cual habían titulado: El mercader de la muerte ha muerto. Esto lo había puesto un periódico francés, pero le habían errado, ya que quien había muerto era Ludwig, su hermano, y no era Alfred Nobel. Entonces el tipo dijo: ¿cómo el mundo me va a recordar así? Yo lo inventé, o sea, yo descubrí la dinamita, la inventé, qué sé yo, la fabriqué, pero no. No la fabriqué para que se maten. Claro, o sea, era un explosivo lo que descubrí, no era que... No pensaba que se iba a matar todo el mundo, no se mataron culpa mía. Yo no dije que vayan a matar gente con esto. Entonces, medio preocupado por eso, escribió, renovó su testamento, y en el último testamento que escribió Alfred Nobel especificaba que su fortuna se emplease en crear una serie de premios para aquellos que llevasen a cabo el mayor beneficio a la humanidad en los campos de la física, la química, la fisiología o medicina, la literatura y la paz. Entonces, dentro de lo que es el espíritu de un premio que trató de revocar esa imagen negativa que se tenía sobre sí mismo, que era un inventor, y en pos del daño que esto había causado a la humanidad, claramente después de los 70 y después de los gestos y las declaraciones de Borges respecto a las dictaduras, la Fundación Nobel no podía estar premiando a su vez a alguien por la paz y a una persona que había tenido este tipo de actitudes, por el otro lado, hacia la literatura, demostrando también que estas posturas maniqueas no existen, que el bien y el mal no existen, y que todos los genios y la gente que es grandiosa también puede tener un costado que no es luminoso y que es oscuro. Años después, años más tarde, incluso en un momento firmaría una de las peticiones de las Madres de Plaza de Mayo hacia un pedido de explicaciones a la dictadura militar. Y años más adelante, ya con el advenimiento de la democracia, decía lo siguiente, con esta frase que decíamos del abuso de la estadística: escribí alguna vez que la democracia es un abuso de la estadística. Yo he recordado muchas veces aquel dictamen de Carlyle que la definió como el caos provisto de urnas electorales. El 30 de octubre de 1983, la democracia argentina me ha refutado espléndidamente. Esto dice al principio de un texto publicado en Clarín el 22 de diciembre de 1983, apenas 12 días después de la asunción de Raúl Alfonsín. Quizás también dijo que la democracia argentina lo ha refutado espléndidamente porque ganó un candidato radical, porque también sabemos que Borges era profundamente antiperonista. Entonces, también creo que después de tantos dichos y tantos hechos se podría dejar algún manto
de dudas sobre esto. Entonces, cuando vemos y podemos consumir la obra de Borges, y en esta idea también de separar la obra del artista, que a veces se puede, a veces no, es una cuestión también obviamente sumamente personal. En esto no hay un dictamen acerca de qué se puede o no hacer. También debemos recordar estos lados oscuros y también debemos recordar por qué ante ciertos galardones no ha accedido a pesar de la lucidez de su pluma.